Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Bernarda Quiñones y yo hoy le voy a hablar del TEL. Bueno, según la ACHA, ¿qué es el TEL? La ACHA lo define como una normal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje, ya sea hablado o escrito. Y el problema puede implicar a uno o a todos los componentes del lenguaje, tales como nivel fonológico, morfológico, el semántico, el sintáctico y también el pragmático. Existen clasificaciones de tipos de trastornos del lenguaje. Aquí voy a hablar uno según Rapin y Allen en 1987. Ellos clasificaron 3 tipos de trastornos. Uno fue el trastorno específico del lenguaje, donde iban a presentar dispraxia verbales y déficit de programación fonológica. También clasificaron el trastorno del lenguaje expresivo y receptivo, donde iban a presentar agnosia auditiva verbales y déficit fonoaudiológico. Por otra parte está el trastorno de procesamiento del orden superior, y aquí el niño va a tener un déficit léxico-sintáctico y déficit semántico pragmático. Bueno, como dijimos, el TEL es un trastorno específico en el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño va a tener una dificultad de carácter comprensiva y expresiva en el lenguaje. Es un trastorno que da más en niño que en niña y no tiene algún trastorno asociado como el problema auditivo, físico, discapacidad intelectual u otra discapacidad que puede intervenir en el aprendizaje de este niño. El niño con TEL adquiere un lenguaje más lento o tardío y tiene menos vocabulario, y por otro lado también va a tener dificultad de combinar dos palabras o oraciones. ¿Cuáles son las recomendaciones en un niño con TEL? Evaluar lo antes posible para saber si este niño realmente tiene un TEL o es un trastorno de lenguaje, o es un lenguaje tardío que puede tener. También es importante intervenir. ¿Por qué es tan importante intervenir? Porque en los primeros años de vida es donde los niños empiezan a adquirir aprendizaje experimental, como en este caso es el lenguaje. Y también es importante intervenir lo antes posible, ya que en este periodo tanto los niños como las niñas están adquiriendo el lenguaje. ¿Y qué pasa? Que si he intervenido entre más tarde, es peor el diagnóstico. Bueno, ¿por qué es tan importante los primeros años de vida intervenir? Ya que los niños en este periodo están teniendo muchas conexiones neuronales. Por lo tanto, la intervención a esta edad son de mucha importancia para poder el niño ir desarrollando estas habilidades del lenguaje. El lenguaje es el que permite el aprendizaje escolar en el niño. Por eso es tan importante tratar el TEL lo antes posible, ya que cuando esté en el momento de estar escolarizado, le va a ayudar en la lectoescritura. ¿Cuáles son los síntomas en un niño que tiene TEL? Bueno, va a tener un vocabulario más bajo o reducido, le cuesta encontrar palabras que quiera decir. En este caso va a tener problemas gramaticales como conjugar verbos, también va a tener problemas con el género, y también le va a costar entender ciertas palabras interrogativas. También va a tener dificultad para comprender oraciones complejas y también problemas fonológicos. La sintomatología del TEL va a variar según el niño, también según la edad, porque es importante que los niños cometen errores a cierta edad o cuando son más pequeñitos, ¿cierto? Y por esta razón es importante evaluar lo antes posible para saber si existe alguna alteración o no en el lenguaje. ¿Qué es lo que causa el TEL? Bueno, según algunos estudios, sugieren que puede tener una base genética, ¿ya? Pero eso todavía no se sabe. ¿Y cómo ayudar a un niño con TEL? Bueno, debe ir a un especialista, en este caso es
a la fonoaudióloga para que le haga una evaluación y saber si realmente el niño tiene un TEL o no. Y esto puede realizarlo en un centro de salud o también puede acercarse a una escuela de lenguaje, y esto es de carácter gratuito. Por otro lado, si el niño cumple las condiciones lingüísticas y además no tiene ningún trastorno asociado como TEA, sordera o DI, él sí podrá ingresar a una escuela de lenguaje. Para tener un diagnóstico de TEL, el niño debe tener cumplido en marzo los 3 años de edad y así poder ingresar a una escuela de lenguaje. Bueno, por otra parte, la escuela de lenguaje, ellos se rigen por el decreto 1300, y este decreto regula la atención del niño y niña con trastorno específico de lenguaje y sus procesos en la escuela básica o en los colegios que tienen proyectos de integración escolar. Y también este decreto dice que las personas que trabajen en esta escuela tienen que ser profesores de educación diferencial con un posgrado o un título que tenga que ver con el lenguaje, y de cierta forma, y también tiene que haber un fonoaudiólogo que esté titulado. Para tener un diagnóstico de TEL es importante, primero, evaluar el ingreso del niño antes de entrar a la escuela de lenguaje. También tiene que tener atención con una fonoaudióloga, y también debe ser una evaluación de egreso. Para que el niño pueda ingresar, la evaluación fonoaudiológica debe aplicar los 3 test estandarizados, que es el TEPROSI, el TECAL y el STSG, y la evaluación de TEL debe ser evaluado de forma trimestral cuando el niño esté ya ingresado en el colegio, en la escuela de lenguaje, diagnosticado con TEL. Y esa es mi presentación. Buenas tardes, profesora.